La puerta se cerró con un estruendo que retumbó en el pasillo del apartamento familiar en el centro de Madrid. Alejandro, con solo 22 años, se quedó paralizado, sosteniendo una maleta improvisada con ropa arrugada y un par de libros. «No vuelvas nunca más», gritó su hermana María desde el interior, su voz quebrada por la furia y algo que parecía culpa. Fue el momento en que su mundo se derrumbó. Había confesado su orientación sexual a la única familia que le quedaba. Y en lugar de apoyo, recibió un exilio forzado impulsado por el novio de María, Carlos. Un hombre conservador que no toleraba esas desviaciones. Alejandro salió a la calle bajo la lluvia torrencial de esa noche de otoño, sin dinero ni un lugar a donde ir, preguntándose si alguna vez podría reconstruir su vida. Aquella confesión no había sido planeada. Todo empezó unas semanas antes, durante una cena familiar en la que Carlos, un abogado de 32 años con ideas arraigadas en la tradición católica española, soltó comentarios homofóbicos sobre un caso que había visto en las noticias. «La sociedad se está pudriendo con esa agenda gay», dijo con desprecio, mientras cortaba su filete. María, de 25 años entonces, asintió débilmente, siempre complaciente con su pareja. Alejandro, que había estado luchando en silencio con su identidad desde la adolescencia, sintió un nudo en el estómago. Sus padres habían muerto en un accidente de coche cuando él tenía 15 años, dejando a María como su tutora legal. Ella lo había criado con esfuerzo, trabajando en una oficina de turismo para pagar las facturas. Pero ahora, bajo la influencia de Carlos, parecía dispuesta a sacrificarlo todo por mantener su relación. Esa noche, después de la cena, Alejandro no pudo contenerse más. En la cocina, mientras lavaban los platos, le dijo a María: «Hermana, soy gay. Lo he sido siempre». Esperaba lágrimas, quizás un abrazo. Pero en cambio vio pánico en sus ojos. «No puede serlo. Ale. ¿Qué dirá Carlos? Él odia eso». Al día siguiente, Carlos lo confrontó en el salón: «Si no cambias, no puedes quedarte aquí. Estás corrompiendo a tu hermana». María, atrapada entre el amor fraternal y su deseo de una vida normal con Carlos, eligió: «Tienes que irte, Alejandro. Por el bien de todos». Fue una traición que lo dejó sin aliento. Caminando por las calles empedradas de Malasaña, el barrio bohemio de Madrid, Alejandro lloró por primera vez en años. ¿Cómo podía su propia sangre abandonarlo por las opiniones de un extraño? Los días siguientes fueron un infierno de supervivencia. Alejandro durmió en bancos del Parque del Retiro, comiendo lo que podía mendigar o robar de contenedores. Recordaba las noches en que María le leía cuentos antes de dormir, o cuando lo defendía de los matones en el colegio. Ahora, todo eso parecía una ilusión. Encontró refugio temporal en un albergue para jóvenes LGTB, donde conoció a otros como él, chicos expulsados de sus hogares por las mismas razones. Allí, entre conversaciones terapéuticas y sopas calientes, empezó a cuestionar su valor. «¿Soy un monstruo por amar a quien amo?», se preguntaba en silencio. La sociedad española, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario desde 2005, aún albergaba bolsas de conservadurismo, especialmente en familias tradicionales como la suya. Poco a poco, Alejandro se recompuso.
Consiguió un trabajo como camarero en un bar gay de Chueca, el epicentro de la comunidad LGTB en Madrid. El salario era bajo, pero le permitió alquilar una habitación compartida. Allí, en medio del bullicio de la noche madrileña, conoció a Javier, un estudiante de arte de 25 años, con ojos marrones profundos y una pasión por la pintura que lo hacía ver el mundo en colores vibrantes. Javier era abierto sobre su sexualidad, habiendo crecido en una familia liberal de Barcelona. Su primer beso, bajo las luces de neón de un club, fue para Alejandro un bálsamo para sus heridas. Pero incluso en esa nueva relación, el fantasma de la traición de María lo perseguía. No confíes en nadie, se repetía, temiendo que Javier también lo abandonara si surgían problemas. Mientras tanto, la vida de María avanzaba en una dirección opuesta. Se casó con Carlos un año después, en una ceremonia católica en la Catedral de la Almudena. Tuvieron un hijo, Pablo, y se mudaron a un piso más grande en Salamanca, el barrio elegante de Madrid. María trabajaba ahora como gerente en una agencia de viajes, y Carlos ascendía en su bufete. Desde fuera, parecían la familia perfecta. Pero en privado, María sentía un vacío. Cada vez que veía a Pablo jugar, pensaba en Alejandro y en cómo lo había echado. Carlos, cada vez más controlador, prohibía cualquier mención a su hermano. Es mejor olvidarlo, decía. María obedecía. Pero las noches de insomnio la atormentaban con recuerdos de su infancia compartida. Alejandro, por su parte, decidió estudiar. Con ahorros y becas, se matriculó en la Universidad Complutense para cursar psicología, fascinado por entender las mentes que lo habían herido. Javier lo apoyaba, pintando retratos de él que capturaban su resiliencia. Pero la tensión interna crecía, Alejandro luchaba con la depresión, visitando terapeutas que le hablaban de perdón y cierre. ¿Debo buscar a María?, se preguntaba. Un día, en una manifestación del orgullo gay en la Puerta del Sol, vio carteles que decían «El amor no discrimina». Sintió un impulso de reconciliación, pero el dolor lo detuvo. En cambio, se enfocó en su relación con Javier, que se volvía más seria. Planeaban mudarse juntos. Un paso que aterrorizaba a Alejandro por fear al rechazo nuevamente. La primera grieta en la armadura de María apareció cuando Pablo, a los 5 años, empezó a mostrar signos de autismo. Las visitas al pediatra confirmaron el diagnóstico, y Carlos reaccionó con negación. No es nada. Solo es vago, decía, reacio a aceptar imperfecciones en su hijo perfecto. María, en cambio, investigó frenéticamente, uniéndose a grupos de apoyo para padres. Allí, oyó historias de familias rotas por la discriminación. Y por primera vez, se vio reflejada en el espejo de su propio prejuicio. Yo hice lo mismo con Alejandro, pensó, con un nudo en la garganta. Pero Carlos la disuadía de buscar ayuda externa, lo manejaremos solos. La presión aumentaba, y María empezaba a cuestionar su matrimonio. Alejandro, ahora de 25 años, graduado y trabajando como consejero en un centro LGTB, sentía que su vida tomaba forma. Javier le propuso matrimonio en un picnic en el templo de Devot. Al atardecer,
Sí, respondió Alejandro. Lágrimas en los ojos. Pero esa noche recibió un mensaje anónimo en redes sociales: soy María. Necesito hablar contigo. El corazón le latió con fuerza. ¿Era una trampa? ¿O el destino dándole una oportunidad? Ignoró el mensaje. Pero no podía dormir. La tensión interna lo consumía. Perdonar significaba arriesgar más dolor. Pero ignorarla era perpetuar el ciclo de resentimiento. Los meses siguientes fueron un torbellino para Alejandro. Ignorar el mensaje de María no fue fácil. Cada noche revisaba su perfil en redes, viendo fotos de Pablo sonriendo inocentemente. Javier notaba su distracción. ¿Qué pasa? ¿Amor? Pareces ausente. Alejandro confesó todo. Y Javier, siempre empático, le aconsejó: tal vez sea hora de cerrar esa herida. Pero el miedo lo paralizaba. Recordaba las palabras de Carlos: eres una aberración. ¿Y si María solo quería usarlo? En su trabajo, aconsejaba a jóvenes en situaciones similares: el perdón es para ti, no para ellos. Pero aplicarlo a sí mismo era diferente. María, meanwhile, lidiaba con una crisis creciente. Pablo necesitaba terapia especializada. Pero Carlos se negaba a pagar por tonterías. En mi familia, los hombres son fuertes, argumentaba, ignorando las recomendaciones médicas. María, agotada de discutir, empezó a trabajar horas extras para ahorrar en secreto. En una reunión de padres, conoció a Elena, una madre lesbiana cuya hija también tenía autismo. Elena compartió su historia: había sido rechazada por su familia, pero encontró fuerza en la comunidad LGTB. La discriminación duele, pero el amor verdadero prevalece, dijo. María sintió vergüenza. ¿Cómo pude hacer lo mismo a mi hermano?, se reprochaba. Un día, en un arrebato de coraje, María confrontó a Carlos: necesitamos ayuda para Pablo. ¿Y si no lo aceptas? ¿Me iré? Carlos explotó: ¿estás loca? ¿Quieres arruinar nuestra familia por un capricho? La discusión escaló a gritos. Y Carlos la amenazó con el divorcio. María, por primera vez, vio la toxicidad de su relación. Recordaba cómo Carlos la había manipulado para echar a Alejandro, usando argumentos morales para controlar. Fue por el que perdí a mi hermano, pensó. Decidió actuar. Buscó el número de Alejandro a través de amigos comunes y le envió otro mensaje: por favor, Ale. Pablo está enfermo. ¿Te necesito? Alejandro, al leerlo, sintió una mezcla de ira y compasión. Discutió con Javier: ella me abandonó. ¿Por qué debería ayudarla ahora? Javier respondió: porque eres mejor que eso. Y porque Pablo es inocente. Tras días de reflexión, Alejandro accedió a reunirse en un café neutral en la Plaza Mayor. Llegó temprano, nervioso, sudando bajo el sol de primavera. María apareció, más delgada, con ojeras profundas. Gracias por venir, dijo, voz temblorosa. Alejandro la miró fijamente: dime por qué ahora. Después de años de silencio, María rompió a llorar: Pablo tiene autismo. Carlos no lo acepta. ¿Y yo?
Yo me equivoqué contigo. Fui débil. Dejé que él me convenciera. Pero ahora veo que la familia es más importante que las opiniones ajenas. Alejandro sintió un torrente de emociones, rabia por el pasado. Empatía por Pablo. ¿Sabes el daño que me hiciste? Dormí en la calle. María. Perdí la fe en la gente. Ella asintió, lo sé. Y lo lamento. Pero Pablo necesita terapia. Y no tengo suficiente dinero. Tú trabajas en eso. Puedes ayudarnos. Era una petición directa. Casi desesperada. Alejandro se sintió usado. ¿Solo me buscas por conveniencia? La conversación se tensó. María defendió, no es solo eso. Quiero reconstruir lo nuestro. Pero Alejandro dudaba. Recordaba las noches solitarias. La terapia para superar el abandono. El precio que pagué fue alto. Perdí mi hogar. Mi familia. Salieron del café sin resolución. Pero María le envió fotos de Pablo. Un niño de 7 años con ojos curiosos. Similar a Alejandro de pequeño. Eso ablandó su corazón. Javier lo animó, ayuda al niño. Y ve qué pasa con ella. Alejandro decidió involucrarse mínimamente, recomendó un terapeuta amigo en el centro LGTB. Y accedió a una sesión familiar. La primera sesión fue caótica. Carlos no asistió. Alegando trabajo. Pero María llevó a Pablo. Alejandro observó al niño jugar. Sintiendo un lazo instantáneo. Es como yo a su edad. Pensó. Durante la charla. María confesó más, Carlos me controla todo. Quiere que Pablo sea normal. Como si el autismo fuera una elección. Alejandro vio paralelismos, como tú quisiste que yo fuera normal. María bajó la cabeza, tienes razón. Fui hipócrita. Esa admisión fue un paso. Pero el conflicto interno de Alejandro crecía. Ayudar significaba revivir traumas. Pero ignorar a Pablo era inmoral. Mientras, la relación de Alejandro con Javier se fortalecía. Celebraron su compromiso con una cena en casa, invitando amigos de la comunidad. Pero Alejandro estaba distraído. Pensando en María. Esto me está consumiendo. Admitió a Javier. Él respondió, decide qué precio estás dispuesto a pagar por la paz. Alejandro reflexionó sobre la sociedad española, avances en derechos LGTB. Pero persistentes prejuicios en hogares conservadores. Mi historia es común. Se dijo. Decidió confrontar a Carlos directamente. Un riesgo calculado. Llamó a María para arreglar una reunión en su casa. Carlos accedió a regañadientes. Al llegar, Alejandro sintió hostilidad. ¿Qué quieres? ¿Pervertido? Alejandro mantuvo la calma, vengo por Pablo. Su autismo no es una vergüenza. Como mi sexualidad no lo es. Carlos se burló, no compares. Lo tuyo es una elección enferma. La discusión escaló, María intervino. Defendiendo a Alejandro por primera vez, basta. Carlos. Él es mi hermano. Y lo que le hice fue errado. Carlos. Furioso. Salió dando un portazo. María miró a Alejandro, gracias. Me has abierto los ojos. Esa noche. ¿Sola? María decidió divorciarse. El precio,
Perder estabilidad financiera. Pero ganar libertad. Llamó a Alejandro, lo estoy dejando. Por Pablo. Y por mí. Alejandro sintió alivio mezclado con culpa, ¿había destruido su matrimonio? Pero Javier lo tranquilizó, ella eligió mal antes, ahora elige bien. La tensión societal se hacía evidente, en España. Divorcios por conflictos morales eran comunes. Pero dolían. Alejandro empezó a ver a Pablo regularmente. Ayudando en terapias. El niño progresaba. Y el lazo fraternal se reconstruía lentamente. Pero las dudas persistían, ¿puedo confiar en ella de nuevo? Con el divorcio en marcha. María se mudó a un pequeño apartamento en Lavapiés. Un barrio multicultural de Madrid. Pablo se adaptaba. Pero las noches eran duras, María lloraba por las decisiones pasadas. Perdí a mi hermano por un hombre que no valía la pena. Se reprochaba. Contactó a Alejandro más a menudo. Pidiendo consejos no solo para Pablo, sino para su propia vida. ¿Cómo reconstruir después de tanto error? Preguntaba. Alejandro. Cauteloso. Respondía, paso a paso. El perdón no es instantáneo. En su trabajo, Alejandro enfrentaba casos similares, jóvenes gays rechazados por familias. 1. Un chico de 18 años llamado Luis. Le recordó su juventud. Mi padre me echó por mi novio. Contó Luis. Alejandro aconsejó, busca tu propia familia. Pero internamente. Se cuestionaba, ¿estabas siendo hipócrita al reconectar con María? Javier notaba su conflicto, estás pagando un precio emocional alto. Alejandro admitió, sí. Pero Pablo lo vale. Su boda se acercaba. Y decidió invitar a María. Un gesto de confianza. La invitación llegó como una bomba para María. ¿No merezco esto? Pensó. Pero aceptó. En la ceremonia. En un jardín del Palacio Real. María vio a Alejandro y Javier intercambiar votos. Lágrimas rodaron, orgullo por su hermano. Remordimiento por el pasado. Después. En la recepción. Se acercó, estoy feliz por ti. Y lo siento tanto. Alejandro la abrazó, está bien. Empecemos de nuevo. Pero en su mente. El debate moral rugía, ¿era esto verdadero cierre? ¿O solo conveniencia? Carlos. Al enterarse del divorcio. Inició una batalla legal por la custodia de Pablo. Acusó a María de inestabilidad. Mencionando su hermano pervertido como influencia negativa. Pablo no necesita exposición a eso. Argumentó en corte. María. Aterrorizada. Pidió ayuda a Alejandro, testifica por mí. Eres experto. Alejandro dudó, involucrarse significaba exponer su vida privada. Arriesgar su reputación. El precio es alto. Pensó. Javier lo apoyó, haz lo correcto. En la audiencia. Alejandro declaró, el rechazo familiar causa daño irreparable. María ha cambiado, Carlos no. El juez. Progresista. Falló a favor de María. La victoria fue agridulce. Carlos desapareció. Dejando deudas. María luchaba financieramente. Y Alejandro ayudaba con dinero. Resentido a veces, ¿por qué yo pago por sus errores? Pero ver a Pablo sonreír lo compensaba. En una cena familiar improvisada.
María confesó, fui influenciada por la sociedad. Por el miedo al que dirán. En España, decimos ser tolerantes. Pero en casa, los prejuicios persisten. Alejandro asintió, sí. Y duele más de la familia. La relación con Javier se tensó por el estrés. Paso más tiempo con ellos que contigo, admitió Alejandro. Javier. Paciente. Dijo, entiendo. Pero no te pierdas en esto. Una noche. Discutieron, ¿vale la pena este caos? Alejandro reflexionó sobre las elecciones, había elegido perdonar. ¿Pero a qué costo? Decidió límites, ayudar. Pero no sacrificar su vida. María. Empoderada. Empezó terapia propia. En sesiones. Exploró su culpa, traicioné a mi hermano por encajar en una norma social. El terapeuta le dijo, el cambio viene con acciones. María se unió a un grupo de aliados LGTB. Marchando en el orgullo por primera vez. Allí. Vio a Alejandro y Javier, estoy aquí por ti. Le dijo. Fue un momento de redención. Pero Alejandro sentía ambivalencia, ¿es genuino? ¿O solo para limpiar conciencia? Pablo. Meanwhile. Florecía. En una sesión. Dibujó a su tío Ale como héroe. Eso derritió las barreras restantes. Pero un día. Carlos reapareció. Pidiendo ver a Pablo. María lo permitió supervisado. Pero Carlos intentó manipular, dile a tu mamá que vuelva conmigo. Pablo. Confundido. Lloró. Alejandro intervino, no uses al niño. Carlos lo confrontó, todo esto es tu culpa. Si no fueras gay, nada habría pasado. Alejandro replicó, no. Es tu intolerancia. La escena escaló a amenazas. Y María cortó contacto definitivo. El incidente sacudió a todos. María se disculpó, traje más drama. Alejandro. ¿Exhausto? Cuestionó su decisión inicial de ayudar. ¿Debería haberla ignorado? Javier lo consoló, hiciste lo ético. Pero el daño acumulativo pesaba, noches de insomnio. Ansiedad renovada. Con el tiempo, la familia reconstruida encontró un ritmo frágil. Alejandro y Javier se casaron, mudándose a un piso en Chamberí. María visitaba a menudo, trayendo a Pablo para cenas. Las conversaciones fluían. Pero siempre con subtexto, el pasado acechaba. Un día, Pablo preguntó, ¿por qué no vivías con nosotros antes? ¿Tío? Alejandro miró a María, quien respondió honestamente, cometí un error grande. Eché a tu tío porque no entendía su amor. Pablo. Inocente. Dijo, el amor es amor. No. Esa simplicidad conmovió a Alejandro, recordándole por qué perdonó. Pero los conflictos morales persistían. En su trabajo, Alejandro escribió un artículo sobre reconciliación familiar en contextos LGTB. Publicado en El País. Recibió elogios. Pero también críticas, perdonar traidores perpetúa el abuso. Reflexionó, ¿había elegido mal? María. Leyendo el artículo. Lo llamó, tienes razón en dudar. Pagué un precio, perdí mi matrimonio. Mi estabilidad. Pero gané a mi hermano. Alejandro respondió,
Yo pagué más, años de soledad. ¿Valió la pena? La sociedad española evolucionaba, leyes contra discriminación se fortalecían. Pero casos como el suyo destacaban brechas. En una conferencia, Alejandro habló: la presión familiar y social fuerza elecciones dolorosas. Debemos perdonar para sanar. O cortar para protegernos. El público debatió, reflejando su dilema interno. Un año después, Pablo necesitaba una cirugía costosa relacionada con su autismo. María, sin recursos, pidió préstamo a Alejandro. Él accedió. Pero con condiciones: esto es la última vez. Construye tu independencia. María asintió. Agradecida pero herida: entiendo. Te debo tanto. Javier advirtió: no dejes que te usen. Alejandro equilibraba: amor fraternal vs. autoprotección. En una cena final, las tensiones explotaron. María admitió: a veces me arrepiento de buscarte. Traje caos a tu vida. Alejandro replicó: y tú destruiste la mía primero. Pablo, oyendo, lloró: ¿por qué pelean? Eso los detuvo. Abrazaron al niño, prometiendo mejor. Pero Alejandro se fue con dudas: ¿era esta familia verdadera? ¿O una ilusión frágil? Años pasaron. Alejandro prosperó como psicólogo. Javier como artista. María se rehízo, encontrando un nuevo trabajo y pareja tolerante. Pablo creció fuerte, orgulloso de su tío gay. Pero el lazo entre hermanos quedó marcado por cicatrices. ¿Es correcto perdonar una traición familiar profunda por el bien de las generaciones futuras? ¿O el daño pasado justifica cortar lazos para siempre?